Y luego vamos a leer el 11 y el 12. El 11 al 13, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 1 al 4. Hay algunas Biblias novitas por ahí, amén. Y ya se están acostumbrando a buscar rápido la palabra del Señor, amén. Cada vez que abra la Biblia, dile: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. No es un libro cualquiera, sino que nosotros tenemos que pedir palabra para que Él hable en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Muy bien, habiéndolo encontrado, se le cambió al 2. Damos lectura a su palabra, con reverencia en pie para leer la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Y ahora del 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Amén. Oramos al Señor. Padre mío, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice nuestra vida, nuestros corazones, Señor. Háblanos, Señor amado, por el mensaje. Trae, Padre mío, Señor amado, la exhortación al predicador en esta noche, Señor. Te lo ruego, Dios, por los méritos de Cristo. Habla a tu iglesia. Habla, Padre mío, personalmente a cada vida, Señor. Que tu palabra, Padre mío, es aquella que es espíritu, Padre mío, y la que empieza a redarguir, a ministrar los corazones, Señor. Te lo ruego, Dios, en esta hora. Toma el dominio, el control de cada vida, Señor amado, de cada corazón. Padre mío, te lo ruego, Dios, al momento de predicarse tu palabra, Padre mío, tú estés trabajando en los corazones, Señor. Tú estés, Padre mío, ministrando, Señor amado. Tú estés sacando, desechando, Padre mío, lo que a ti, Padre mío, no te agrada, Padre Santo. Te lo ruego, Señor, en esta hora. Así como el apóstol hablaba, Padre mío, a la iglesia de Corinto, tú nos vas a hablar en esta noche a la iglesia a tiempo de nacer, Señor. Te lo ruego, Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío, reprendemos toda obra del diablo, toda oposición del enemigo en esta noche, Señor. Se ha echado fuera de este lugar, oh Dios. Padre, te lo ruego, revela tu palabra, la exhortación del mensaje al vaso de barro que tú vas a cesar en esta noche, Señor. Todo te lo pido para la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Amén. Gracias, mi Dios. Como dije en la mañana, el clamor y su intercesión van a ayudar al predicador a que la palabra traiga bendición sobre nuestras vidas. Amén. Dice el capítulo 6 de Segunda de Corintios, amén, que Pablo manifestaba a aquella iglesia dándose a entender que ellos o él o los que estaban a su lado eran colaboradores. Amén. Eran colaboradores de ellos mismos, de la iglesia de Corinto. Eran colaboradores de la iglesia. Eran ya sea apóstol, predicador o los hermanos que habían en aquel entonces. Dice que nosotros en parte decía somos ministros suyos.
Dios bendiga a la iglesia del Señor, la había tomado, la había escogido, amén, para que los exhortemos, decía, para que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque la palabra, amén, dice que es una gracia, amén, es una bendición para nuestras vidas. El Evangelio es una gracia que Dios ha entregado, amén, un regalo precioso para nuestras vidas. Un regalo que nosotros no merecíamos. Amén. Pero un día Dios decidió entregarlo, así como lo entregó también a Pablo. Dice que Dios ahora lo estaba usando para poder sentirse colaborador de la obra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Yo no sé cuántos colaboradores siempre hay aquí. Cuando se hace algo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hay muchos que colaboran. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hay muchos que tienen buena disposición para ayudar en algo, para preparar algo. Dios bendiga a la iglesia de este lugar. Y Pablo, ¿verdad, hermano? Dice que hablaba de la misma manera, amén. Y él decía, ¿verdad, hermano? Que sí, ese colaborador, amén. En otra parte se habla, ¿verdad, hermano? Cierto embajador, Dios bendiga a la iglesia del Señor. O ese representante que tenía Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Era algo para que pudiera exhortar la palabra a aquellos que se le presentaban en distintos lugares. Sí, Padre. Entonces por eso decía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, este es el tiempo, decía Pablo. Este es el momento. Si Dios nos quiere enseñar de su palabra, por el mismo desarrollo del culto, cantamos, oramos, ¿cierto? Pedimos bendición a Dios, pero este es el momento de la palabra de Dios. Amén, amén, Padre. Y para el momento la palabra de Dios dice que tiene que haber un espíritu de discípulo. Que cuando Cristo hablaba, hermano, dice que los discípulos le rodeaban. ¿Sabía usted, hermano, que Juan, el que decía el amado del Señor, era un hombre mayor ya, un hombre adulto, y dice que este hombre se le recostaba igual que un niño en el pecho del Señor? Así es, Señor, bendito Padre. Y dice que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Este Juan se recostaba, ¿verdad, hermano, cierto?, en el pecho del Señor y escuchaba todo, como tal vez, cierto, alguien escuchaba de su padre o un consejo de su madre. Dios bendiga a la iglesia del Señor, y así tomaba él la palabra de Dios. Cuando dice que Pablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, hablaba y exhortaba, y en algunos momentos, en algunos mensajes, dice que él exhortaba largamente la palabra de Dios, porque dice que Dios a veces en ciertas circunstancias le usaba así al Señor. Y dice que todos estaban atentos a la palabra de Dios. E incluso en algún momento dice que fue tanto lo que la necesidad seguramente que había en aquel lugar, que Pablo exhortó, porque Pablo iba a predicar el Evangelio, y además de eso, como decía aquí, le exhortaba. O sea, dentro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de aquel Evangelio que muchos tenían en distintas ciudades, él tenía que a veces rebatir las cosas que ellos creían, o el Evangelio que ellos tal vez perseveraban. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso decía en muchos capítulos que ellos iban y discutían en la sinagoga de aquellos. Y Jesús hacía lo mismo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para purificar, para limpiar el Evangelio del Señor. Porque el Evangelio de Dios es puro. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y cuando Pablo dice que predicaba, hermano, dice que predicó y se extendió. Dice que hasta que uno que estaba arriba, como en el tercer piso, amén, se quedó dormido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Dios bendiga a la iglesia del Señor, cayó al suelo y se mató. Sí, Señor, bendito. Y murió. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero vino Pablo, Dios bendiga, porque dice que él predicaba, hermano, con autoridad. Y lo que predicaba, dice que cuando se le acercó, oró por él y resucitó. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que el evangelio que acompañaba a aquel colaborador, aquel hombre de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Así que él decía, los exhortamos a ustedes, y este es el tiempo, como dijo, de escuchar palabra de Dios. Tiempo aceptable, tiempo aceptable, decía, te he oído, en día de salvación te he socorrido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí el día de salvación. ¿No lo consideramos nosotros, hermanos, cuando Dios está hablando en nuestra vida? Amén, Señor. Independiente de la forma que nos esté hablando el Señor, amén, Dios nos está dando una oportunidad a nosotros de escuchar palabra de Dios.
Cuando Cristo predicaba, dice que venían de otros lugares, igual como muchos de ustedes, vienen de otras comunas, de otros lugares a esa distancia, se esfuerzan para llegar hasta este lugar. Y dice que a Cristo lo seguían de distintos pueblos, distintas ciudades, distintas aldeas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y se sumaban a otros que querían escuchar palabras de Dios. Y dice que Pablo, amén, hablaba, y ahí en el versículo 3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, mientras nosotros vamos caminando en el Evangelio, amén, tenemos que irlos cuidando como somos hijos de Dios, o cómo nos comportamos dentro de la obra de Dios. Porque ahora nosotros ya no somos NN, como dicen algunos. Amén. Nosotros ahora somos bien colaboradores o embajadores de Cristo. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Usted va a decir: pero es que yo no me quiero hacer responsable porque no le predico a nadie. Es que a mí nadie me ve con una Biblia en la mano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces pasamos desapercibidos. Dios bendiga a la iglesia. Pero dice que él, amén, y los que estaban con él, decía una cosa es que no daban lugar y otra que él tampoco lo permitía. Porque como hemos predicado, hermano, Pablo era un hombre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, un hombre drástico. Un hombre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, un hombre correcto para seguir la palabra del Señor. O sea, como decía la otra vez, amén, que nadie, como Juan Marco, nadie que diga estoy en las buenas nomás y en las malas, amén, me pierdo un tiempo y después aparezco. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pablo dijo: ese no cuenta conmigo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque en el Evangelio, como las buenas familias, hay que estar en las buenas y en las malas. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Hay que estar en las buenas y en las malas con el Señor, amén, honrándole en todo momento, en toda circunstancia. Dice que Pablo, cuando él predicaba, hermano, cuando llegaba Pablo a predicar el Evangelio, muchos, cierto, de las ciudades salían a recibirle con gozo. Pero en aquel evangelio que dice que predicaba el apóstol, que era el evangelio que necesitaba la iglesia, amén, dice que muchos, aún los Gálatas y otras iglesias, prometían y le recibían, tal vez, cierto, con mucho gozo, con mucha alegría. Dice que aún, dijo, unos por ahí, dice, ofrecieron, dice, si los ojos le pidiera, los ojos me lo darían. Así es, Señor, mi Padre. Hasta ese extremo llegaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque se enamoraban a un principio de los milagros, de la palabra de Dios, de los servicios, de todo lo que Dios hacía a nuestro alrededor, de lo que Dios está haciendo en mi casa, en mi hogar. Porque no podemos, ¿verdad, hermano, cierto, no reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas? Y cuando ocurren esas cosas, nosotros, cierto, le servimos a Dios, nos entregamos de todo nuestro corazón. Amén, amén, Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero cuando va avanzando, ¿verdad, hermano, cierto? El caminar en el Evangelio del Señor, viendo, ¿verdad, hermano? Aunque Dios había, estando usado aquellos colaboradores, aquellos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Él dice que se manifestaba, ¿verdad, hermano? En la gracia de Dios, en distintos lugares, y de la forma, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que no siempre esperaba, porque Él pasaba tribulaciones, cárceles. El versículo 4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, con mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Porque nadie sabe, amén, la tribulación o la necesidad que esté pasando. Dios bendiga a la iglesia del Señor, aquel que está trabajando en la obra. Porque esto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el que está por delante nunca le va a decir: ¿sabe qué? Estoy enfermo de esto, o tengo necesidad de esto, o me pasa esto, y solamente cargarlo con puras cosas negativas. Aquel, verdad, hermano, cierto, que tal vez le sirve a Dios, ese se confiesa con Dios delante del Señor. Y sabe que un día Dios le va a fortalecer si está débil. Y le va a sanar si está enfermo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, aquel colaborador, aquel ministro, hermano, no anda llorando ni por acá ni por allá. Ese dice que ora a Dios delante de su presencia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ese ora a Dios en los secretos. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
Entonces, hermano, dice que él daba a entender, amén, de qué manera, amén, pasaba aquellas tribulaciones, como dice en el 5, en azotes, en cárceles, en tumulto. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que todas estas cosas, amén, Dios le había hablado al apóstol que era necesario padecer por la causa de Cristo. Porque nosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor, no podemos ver nosotros si nos entregamos a Dios, no vamos a padecer ninguna necesidad. Entonces nuestro evangelio no es verdadero. ¿Están escuchando, verdad? Amén, amén. Porque siempre que viene la palabra de Dios, algunos buscan algo que hacer. Y la atención tiene que estar acá. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, hermano, dice que el que no pasa a prueba, el que no pasa a dificultad, amén, porque dice que el justo con dificultad se salvará. Sí, Señor, bendito Padre. Así que si no estamos haciendo, verdad, hermano, lo posible para servirle a Dios, no buscamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, el esfuerzo, verdad, hermano, en todo momento para servirle a Dios, tal vez no estamos siendo probados como Dios. Sí, Señor. Como Dios quiere. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque dice que nosotros tenemos probado, amén, en el fuego. Amén. Como se prueba el oro. Dios bendiga a la iglesia del Señor, para que resplandezcamos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que él, el apóstol, había sido aprobado en azotes, en cárceles. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Y usted cree que las cárceles eran como las que habían ahora, hermano? Donde había piso de cerámica, donde había una ducha para bañarse, Oh, Padre. donde había, Dios bendiga a la iglesia del Señor, por ahí un teléfono para comunicarse. En aquel momento, ¿verdad? En las verdaderas cavernas, verdaderas cuevas, que tal vez lo mejor que tenían eran los barrotes, ¿verdad, hermano? Cierto, de hierro. Y ahí lo tiraban al apóstol y aquellos que le seguían, ¿verdad, hermano? En la cárcel de más adentro. Dios bendiga a la iglesia del Señor, encadenado. En el cepo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero él, ¿por qué no renunciaba a la causa de Cristo? Porque él por haber dicho, ahora ya soy libre, Cristo me rescató, ¿cierto? Me sanó. Pero ¿por qué tengo que padecer todas estas cosas? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque él dice que, verdad, hermano, había sido llevado prisionero y puesto en el cepo. Que el cepo era como un tipo de madera, como un tipo de yugo, donde le metían las piernas y también los brazos, y el hombre estaba en esa incómoda posición, día y noche, tal vez sin comer, sin ninguna facilidad de hacer nada, y ahí estaba el apóstol, y ahí estaba con aquellos que le seguían. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque dice que aquellos que querían seguir a Pablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenían que ser hombres o mujeres que se convirtieran de verdad al Señor. Amén, Señor. Sí, Padre, bendito Dios. Porque las mismas mujeres que siguieron, hermano, y andaban con el maestro, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que muchas mujeres eran de posición. Si habían mujeres que tenían, ¿verdad, hermano? Buena posición, tenían dinero, sostenían tal vez, ¿cierto?, la obra que iba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, con el maestro. Y le atendían, dice la palabra del Señor. Pero además de eso, eran aquellas hermanas que se habían convertido de todo corazón al Señor. Gracias, Padre, bendito Dios. Porque dice que cuando fue llevado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y fue él llevado delante, cierto, de aquellos gobernadores, ahí estaban las mujeres. Cuando fue llevado a la tumba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ahí estaban las hermanas Dorcas. ¿Cuántos lo creen así en esta Gloria a noche? Dios, sí, Señor, Señor. Y tal vez había persecución, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y no habían acuerdo, y no habían, ¿verdad, hermano, cierto, algo contra Cristo, contra la palabra de Dios, y ahí estaban las mujeres orando delante de la presencia de Dios. No estaban tratando de averiguar qué es lo que pasaba, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Ellas estaban orando. Ellas estaban pidiendo, porque yo creo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que es la arma más poderosa, perdón, lo que ha dado, ¿verdad, hermano?, a la iglesia y sobre todo a muchas hermanas, es orar delante de la presencia de Dios. Y aquel que sabe orar, sabe esperar respuesta delante del Señor. Amén, amén, Rey de la gloria. Porque si no oramos de nosotros, hermanos, no tenemos ningún evangelio tampoco verdadero delante de Dios. Porque el que no ora no habla con Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces Pablo decía que ahí estaba él azotado, encarcelado,
dicen tumulto, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque él podía ir a predicar, él decía, va a haber una campaña tal vez hermosa, voy a predicar, se van a convertir, se van a sanar los enfermos, pero venían otros que querían matarle, que querían encarcelarle. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bendito Padre. Y de muchos lugares dice que él era librado y era sacado de aquel lugar. Dice que en un momento le dieron, ¿verdad, hermano? Cierto, muchos golpes, le apedraron y le tiraron afuera de la ciudad, le dejaron tirado, dijeron, aquí terminó el ministerio de Pablo. Oh, gloria a Dios. Aquí se murió. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como muchas veces también lo hace el enemigo con nosotros. Amén, nos tira piedra, nos apalea. Dios bendiga a la iglesia del Señor, nos dan latigazos. Amén, nos escarnecen. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice, aquí se terminó esto, se quebró todo. Aquí se terminó esta familia, se terminó la iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice que vino, Dios bendiga a la iglesia del Señor. De repente Pablo vino sobre él, ¿verdad, hermano? Un poder especial, y se pone en pie y se levanta y se va de nuevo a su casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y se va de nuevo a predicar la palabra del Señor. O sea, para servirle a Dios, hermano, hay que ser perseverante en la prueba del Señor. Amén, amén, Padre. Dios bendiga a la iglesia del Señor en trabajos, en desvelos, en ayunos. O sea, este era un hombre trabajólico en la obra de Dios. Nosotros no somos ejemplo para nadie, pero a veces Dios, si nos apura un poquito, ahí Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenemos que apurarnos nosotros. Hoy día tal vez para muchos fue un poquito complicado, podemos decir, ayunaron, vinieron al ayuno, se levantaron temprano, podrían haberse quedado en la casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Sin embargo, muchos de los jóvenes, los coristas también estuvieron acá, Amén, amén, Padre. porque tenían una gratitud delante del Señor. Y dice que ellos, hermanos, estuvieron acá. Después tal vez llegaron a la casa, terminamos algo de las 2 y algo, almorzaron. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Las mujeres tienen que hacer el aseo, nosotros cooperamos ciertas cosas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Las 3, las 4 y después las 5 y ya se vinieron las 6. Y no hubo tal vez reposo para muchos. Pero eso es lo que quiere Dios. Amén, amén. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos esforcemos por la obra de Dios. Porque al haber día, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como hablábamos delante, que nosotros, hermanos, seremos tal vez destacados, premiados según la obra que nosotros hayamos hecho. ¿Cómo edificamos nosotros? ¿Nos gusta edificar a la ligera? ¿Nos gusta servir así, hermanos, cierto? A lo más simple, en heno, en paja, en hojarasca. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Líbranos, Señor, bendito Padre. Y cuando pensamos estas cosas, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nosotros, ¿verdad, hermano? Vamos a la iglesia, ¿verdad? No oramos mucho, tampoco ayunamos. No recibimos la palabra del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y ese es un trabajo, aunque estemos dentro de la obra de Dios, estamos sobreedificando en cosas temporales. Pero dice que aquel que edifica sobre el oro, la plata, Dios bendiga a la iglesia del Señor, un día Dios se va a acordar de él. Amén, amén, Padre. Y en aquel, ¿verdad, hermano, cierto momento dice que Dios le va a premiar? Porque dice que algunos llegarán con las manos vacías delante del Señor. Solamente con lo básico. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Con un manual que solamente nos enseñe ir a la iglesia, volver, trabajar, comer, dormir. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Podemos orar más? ¿Está alguien enfermo? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Podemos seguir orando por él? Sí, Padre, bendito Dios. ¿Está alguien necesitado? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Podemos orar para que Dios lo saque de esa necesidad? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gracias, Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Entonces él decía que en trabajos, en desvelo y en ayuno. Porque Pablo también trabajaba, ¿sabía usted? Pablo dice que hacía carpa o hacía tienda. Dios bendiga a la iglesia. Entonces él dice que no quería ser gravoso para nadie. O sea, era un hombre bien consciente de todas las cosas. Y él quería sostenerse él mismo en todo lo que él mismo hacía. Entonces él, cuando llegaba a otro lugar, tal vez, cierto, ocupaba de lo mismo que él tenía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero cuando llegaba a otros lugares, motivaba a los demás que los demás también fueran como él.
Porque nosotros también tenemos que imitar las cosas buenas que hay en la casa del Señor. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Padre. Y decía, amén, que estas eran las cosas que él pasaba. El 6 dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Amén. Dice que eran las cosas que acompañaban a aquellos que le servían con el apóstol. Y Dios nos ayude, hermano, para que este evangelio también esté en nosotros. Porque él decía: Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cierto que la única voluntad o el único afán, decirlo de alguna forma, era predicar la palabra de Dios para aquel varón. Pero como decía a un principio, Dios bendiga a la iglesia del Señor, todo, amén, todo le recibían con los brazos abiertos. El versículo 11 en adelante, porque él decía, amén, que él había abierto su boca para llegar a los corintios, para predicar el evangelio. Y también había abierto su corazón, lo había ensanchado, lo había engrandecido el corazón para amar a aquellos corintios, para despojarse por ellos. Pero él decía: Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero ojalá también vuestro corazón también se ensanche con nosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nuestra boca, dice, se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Y él hablaba, ¿verdad, hermano? Tal vez, cierto, había una condición, tal vez, que con ellos, tal vez, personalmente no se portaban mal con ellos, pero no estaban recibiendo la palabra de Dios. Señor, bendito Padre. Sus corazones no estaban, Dios bendiga a la iglesia del Señor, abiertos para recibir la palabra de Dios. En vuestro propio corazón, decía. Porque habrá algún motivo en que nosotros empecemos a cerrar el corazón. Empecemos nosotros a estrechar nuestro pensamiento en cuanto a la palabra de Dios es predicada. Como dice que Pablo la predicaba para aquello, le decía: hoy es el momento, hoy es el tiempo aceptable. Porque Dios sabe, hermano, cuando Dios envía una palabra a nuestras vidas. Amén, amén, Señor. Dios conoce nuestra condición. Amén. Dios conoce nuestro hogar. Dios conoce cómo Él empieza a construir, amén, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro caminar dentro del Evangelio del Señor. Y Él sabe en el momento preciso cuando manda la palabra de Dios. Porque cuando al Señor le dijeron, amén, porque Él decía que grandes multitudes venían, amén, a Él, y Él hacía milagros, predicaba y todo. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero Él también le advertía de su verdadera condición delante del Señor. Que muchos llegaban, amén, y llegaban por los panes y los peces. Sí, Señor, bendito Padre. Entonces Él decía: Dios bendiga a la iglesia del Señor, que de qué manera, amén, había que servirle a Dios. Y Pedro dijo: pero Señor, ¿cómo hace esto? Tenemos la iglesia llena. Pero Pedro le decía: Señor, ¿cómo se te ocurre, Dios bendiga a la iglesia del Señor, predicar esta palabra o decir esto? Si tal vez los hermanos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, llegan temporalmente o constantemente a la casa del Señor. Lo que pasa es que la palabra de Dios, hermano, es aquella que escudriña nuestros corazones. Señor amado. Y Dios sabe si estamos avanzando, no hemos detenido o estamos retrocediendo conforme en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque aquí lo que pide, Dios bendígale lo que mide, amén. Como nosotros estamos desenvolviéndolo, es conforme estemos nosotros poniendo por obra la palabra de Dios. Amén, amén, Padre. Como nosotros estemos recibiendo la palabra del Señor. Ayúdanos, Rey. Y cuando nosotros empezamos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a cuestionar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén, Él diciendo que la palabra de Dios salía, se abría, se esforzaba Él en todo momento para predicar la palabra de Dios, amén, con un corazón dispuesto, un corazón sincero delante del Señor. Veía que aquellos hermanos de Corinto, Dios bendiga, hermano, nuestra vida, dice que ellos venían, amén, y empezaban de a poco a rechazar, porque dice que Dios estaba amonestando a muchos de aquellos que estaban en la iglesia de Corinto. Porque los cultos, hermanos, la iglesia, las reuniones en Corinto eran
reuniones realmente, hermano, en cuanto dice que el Espíritu Santo se movía y nosotros podemos decir, aquí están los pentecostales más grandes o los más importantes de esta población. O aquí están los pentecostales, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? En el cual dice que se mueve el Espíritu Santo en esta calle y no hay otra mejor en este lugar. Pero dice que eso nos hace medir, hermano, que nosotros estemos recibiendo la palabra de Dios o no. Y cuando nosotros empezamos así a cuestionar la palabra de Dios, que la palabra es dura, que la palabra no nos habla, que la palabra no nos enseña con tanto amor, Dios bendiga a la iglesia del Señor, empezamos a cuestionar lo de Dios. Porque es la misma base que a nosotros nos empezó a bendecir. Porque la palabra no se ha cambiado. Porque Pablo, de cuando él se convirtió, Dios bendiga a la iglesia del Señor, llevó el mismo evangelio por todas las ciudades, por todas las aldeas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a cada aldea que él llegaba, venían muchos a los pies de Cristo y muchos eran sanados, amén, por la obra de Dios. Y dice que ese era el evangelio que acompañaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, al apóstol. Dios nos ayude y Dios nos guarde en el día de hoy, amén. Por eso decía, amén, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder, dice, del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Entonces, dice que el apóstol estaba hablando, amén, y les decía y les hablaba la palabra del Señor, y él no podía cambiar la palabra ni podía cambiar el mensaje. Porque el evangelio, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tenía que ser traído de la manera que Cristo lo enseñó. Y dice que cuando Cristo predicaba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, amaba, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Aquel que venía a los pies de él, aquel que no conocía al Señor, amén, y le recibía. Dice que le limpiaba, le purificaba, ¿verdad, hermano? Dice que él sanaba sus enfermedades. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero aquellos que ya tenían conocimiento y que no hacían, no cumplían la palabra de Dios, amén, dice que él reprendía a aquellos ciertos religiosos de aquel entonces. Porque por un tiempo no somos aquellos que somos salvados, aquellos somos, Dios bendiga a la iglesia del Señor, rescatados. Pero el día de mañana nosotros tenemos que empezar a santificarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que empezar a convertirnos también delante de la presencia de nuestro Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, hermanos, y nuestros corazones en este día, amén. Dice que esto que nos habla el Señor, amén, es que nosotros nos entrega, amén, una bendición sobre nuestras vidas, en la cual nosotros tenemos que seguir la palabra del Señor como Él demanda sobre nosotros, amén, porque dice que nosotros somos siervos, amén, muchas veces en una condición en la cual no haya, ¿verdad, hermano, cierto gozo para servirle a Dios, pero igual hay que servirle a Dios. Vamos a estar buscando Hechos capítulo 4, versículo 3. Pablo dice que él predicaba, amén, conforme también los apóstoles y aquellos también predicaban la palabra del Señor. Ahí había otra dificultad y decía, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, ellos estaban padeciendo, Pedro y Juan, amén, por la causa de Cristo. Y todo aquel, como decía hermano, que quiere servirle a Dios, tiene que padecer por la obra de Dios. Porque a veces nos encontramos en una situación, amén, y ahí es cuando realmente nosotros somos cuestionados. ¿Estaremos o viviremos conforme a la palabra de Dios, al evangelio que Dios nos entrega? ¿Amaremos a Dios como Dios corresponde? Génesis 39, 19. Génesis 39, 19. Gracias, Jesús. Dice, y sucedió, hablando de José, que cuando yo, el amo de José, las palabras de su mujer le hablaba diciendo, así que así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Gracias, Señor. Hasta el 23. Y tomó su amo a José
y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero dice, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gracias, Padre. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gracias, Rey. Se da cuenta que a donde es metido, llevado el Hijo de Dios, ahí dice que Él lo acompaña, porque Él no niega a Dios. Así es, Señor. Porque Él, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que Él, ¿cómo yo podré, decía José, Dios bendiga a la iglesia del Señor, traicionar la confianza de mi amo? ¿Cómo yo podré defraudar a Dios? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, ojalá haya ese temor en nuestros corazones Sí, Padre. para poder servirle a Dios, para buscar, ¿verdad, hermano?, la bendición de Dios en nuestras vidas. Jeremías dice 32, versículo 3. ¿Habrá alguna cosa, hermano, que nos estará haciendo perder ese amor a Dios? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, y aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia? Y dice, y lo tomará. Porque el Hijo de Dios, hermano, va a ser perseguido. La hija de Dios que realmente quiere servirle a Dios como corresponde, dice que esa va a ser perseguida y va a ser tal vez muchas veces vituperiada, pero por la causa de Cristo. Pero los que se ponen en la línea de Dios, Dios bendiga a la iglesia al Señor. Dice que ahí Jeremías, ¿verdad, hermano? Estaba profetizando así, no, si este pueblo Israel está mal, y como está mal, Dios va a poner la mano, amén, y van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y muchos defensores decían, pero no, ¿cómo se van a llevar? ¿Cómo se van a llevar al rey? ¿Cómo se van a llevar los príncipes? ¿Cómo se van a llevar las doncellas, los niños? Dios bendiga a la iglesia al Señor. Pero así era la desobediencia que venía sobre el pueblo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuestionaban, dice, la voz del profeta. Dice también en Mateo 11, 2, 6, Juan el Bautista, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ese era otro predicador complicado. No sé, hay algunos que no les gustan los predicadores complicados. Yo no sé, en esta iglesia vamos a ser algún día totalmente pentecostales y definidos en una línea. Porque nosotros tenemos que definirnos, hermanos, cómo le vamos a servir al Señor. Porque si no se define como tiene que servirle a Dios, lea los evangelios, lea Mateo, lea Marcos, lea Lucas, cómo predicaba el Señor, cómo tenían que predicar sus discípulos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Generación de víboras, decían, ¿verdad, hermano? A vosotros, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es anunciado el evangelio. Da frutos dignos de arrepentimiento. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Jesús conocía el corazón de aquellos religiosos. Jesús conocía, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y Juan el Bautista conocía a aquellos que querían venir a las aguas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero sin embargo no había arrepentimiento en sus corazones. Al oír Juan, dice, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Sigamos leyendo, amén. Hasta el 6. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Nos queda un momento ahí para menos explicar, para que entienda. Dice que después de que Juan el Bautista, amén, predicó o habló, amén, sobre Herodes, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y sobre la situación que tenía, amén, dice que este Herodes lo tomó y se lo llevó prisionero a la cárcel. Amén, hermano. Y dice que después de que Juan mismo estaba, ¿verdad, hermano?, predicando, bautizó al Señor en las aguas, para que vean, hermano, como a veces viene la duda sobre nosotros. Después que somos bendecidos, de repente cualquier cosa,
a la hermana o al hermano le nace una duda. Y esa duda empieza a crecer y se empieza a hacer preguntas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿Será verdad que Dios nos quiere hablar así? Así es. ¿Será verdad, hermano, cierto que a lo mejor Dios tiene que darle una palabra de bendición y todos seamos, y nosotros digamos, te declaro palabra de bendición y tú recibes la bendición y te vas para la casa tal cual como está? Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿O será que Dios tiene que llegar por su Espíritu Santo, escudriñando los corazones para que Dios nos amoneste a nosotros y nosotros realmente crezcamos? ¿O nos vayamos limpiando, como dice la Escritura, de adentro para afuera? ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Amén, amén. Y Juan estaba ahí, amén, encarcelado. Y empezó a ver que el ministerio de Cristo empezó a funcionar y a crecer. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y a sanar enfermos, y a echar fuera demonios, y predicar su santa palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y él mandó a preguntar 2 discípulos, porque Juan tenía discípulos, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Como le nació la luz ahora, amén. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan, amén, las cosas que oís y veis. Que muchas veces hay cosas que no hay para qué dar respuesta, hermano. Hay que ver. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué se está haciendo? ¿Hay alguien que está realmente recibiendo a Dios? ¿Hay alguien que está creciendo? ¿Hay alguien, verdad, hermano, cierto, que está amando a Dios? ¿Hay alguien que está siendo cambiado? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. El 5. Los ciegos ven, dice. ¿Cuántos ciegos no habían aquí, hermanos, antes de venir a la casa del Señor? Los cojos andan. ¿Cuántos de nosotros estábamos atados en nuestro hogar y no podíamos llegar a la casa del Señor? Y vino el Señor, cortó nuestra atadura. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Dios rompió, perdón, nuestras ligaduras, amén. Los leprosos son limpiados, amén. ¿Cuántos de nosotros no estamos metidos, verdad, hermano, cierto, en el pecado, encadenados? Y vino un día el Señor, nos tocó. Y él dijo, le dijo a aquel leproso: Dios bendiga a la iglesia del Señor, ¿qué quieres que te haga? Porque dice que un hombre venía lleno de lepra y se abrió paso y nadie quería tocarle. Porque ¿cuántos de nosotros nos cuestionamos? Es que el vecino lo conozco, es que mi hija lo conozco, es que mi padre, y muchas veces nosotros dudamos, pero él llegó y Cristo limpió. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y se presenta como muchas veces nos presentamos delante del altar y le decimos al Señor, y Cristo le pregunta: ¿y qué quieres que te haga? Si quieres, puedes limpiarme. Gracias, Padre. ¿Cuántas veces no le hemos hablado así al Señor? Que Él quite nuestra lepra, nuestro pecado, nuestros malos pensamientos, nuestro mal hablar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y eso es lo que es el mensaje que Cristo le estaba mandando a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Los muertos son resucitados. ¿Cuántos no estábamos muertos, hermano, en nuestros delitos de pecado? Y ahora hemos resucitado para la gloria de nuestro Dios. El Señor bendiga a su iglesia. Le invito a dar la gloria al Señor. Amén. Demos la gloria a nuestro Dios. Porque éramos como huesos secos. Dios bendiga a la iglesia del Señor, como el valle de los huesos secos. Amén. Y Él impartió espíritu. Él puso, Dios bendiga a la iglesia del Señor, unió nuestros huesos para poder servirle. Puso tendones, Él nos hizo avanzar y caminar. Dice: los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Váyase a predicar a la Conde, a la dehesa, si le reciben. Váyase a predicar a las torres que hay para allá. Dios bendiga a la iglesia del Señor en Providencia. Allá no hay iglesias cristianas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero dice ahora que a nosotros, los pobres de espíritu y los pobres también, en verdad, hermano, cierto, en dinero, a eso ha anunciado la palabra del Señor. Amén, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor, amén. Y el 6 dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Bienaventurado es usted, hermano, que no empieza a cuestionarse las cosas de Dios.
Bienaventurado usted que no empieza, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a sembrar dudas sobre la obra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor porque no encuentra tropiezo. No anda viendo, ¿verdad, hermano, la paja en el ojo ajeno. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque cuando empezamos a mirar la paja en el ojo ajeno, hermano, Dios nos dice a nosotros, quita primero la viga que está en tu ojo y luego saca la paja que está en el ojo de tu hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas, hermano, nuestros corazones. Y Pablo era aquel, ¿verdad, hermano? Ferviente predicador que hablaba, ¿verdad, hermano? Cierto, y decía en pureza al 6, versículo 6, en pureza decía, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. De esa forma se entregaba de todo corazón. Y él decía, pero si yo me entrego así, ¿por qué ustedes no se entregan de la misma forma? Si yo soy sincero, ¿por qué realmente ustedes no son sinceros con el Señor? ¿O no son sinceros con nosotros? Decía Pablo, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Si yo abro mi corazón, no se trata de yo andarle contando toda mi vida. Porque mi vida no tengo por qué contársela a nadie. Ya se la he confesado delante del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero Él les decía y les expresaba de esta manera. Ciertamente son, ¿verdad, hermano? Se ensancha su corazón con nosotros, pero ustedes mismos se hacen un daño. Porque ustedes mismos dentro de su corazón se estrechan. Y el que cierra su corazón, Dios bendiga a la iglesia del Señor, como dice la palabra de Dios, amén. El que confiesa sus pecados alcanza misericordia, pero dice que aquel que los oculta, dice que no prospera, no crece. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a nuestros corazones, amén. Dice en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. O sea, Pablo, ¿verdad, hermano? Era un verdadero guerrero. Con una espada, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de justicia, con armas a diestra y a siniestra. Viendo toda la oposición que había, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él se esforzaba por predicar la palabra de Dios. Él oraba, Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque algunos decían, no, es que hermano, este joven, él no tiene remedio. La hermana que viene allá, tal vez que llegue en cierta condición, pero aquel que es ministro de Dios, aquel que tiene confianza en Dios, que Dios puede cambiar, dice que él empieza a pelear, empieza a orar. Amén, amén, Padre. Empieza a orar por su familia, empieza a orar por su esposa, empieza a orar por sus hijos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque nosotros tenemos que tener una vista panorámica, hermano. No tenemos que dejar que nadie se lo empiece a decaer. A lo mejor mi hijo, a lo mejor mi hija, algo está pasando. Y a veces Dios empieza a molestar en el corazón, amén. Y nosotros tenemos que ponerlo a orar. Y nosotros tenemos que ponerlo a ayunar. Nosotros no tenemos que ser, Dios bendiga a la iglesia del Señor, egoísta y pensar en nosotros mismos. ¿Me estará usando bien el Señor? ¿Me estará dando palabra? ¿Me estará usando? ¿Me estará ayudando a entregar una palabra? ¿O ministrando, cantando bien? ¿Y mi hermano cómo estará? ¿Y mi hijo cómo estará? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque Pablo dice que para ellos, estos eran hijos espirituales. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén. Entonces dice que por honra y por deshonra, por fama, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, decía Pablo. Por lo que sea, hermano, por lo que digan, Dios bendiga a la iglesia del Señor. El mundo, la iglesia va a decir muchas cosas, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Pablo dice, yo sigo el blanco perfecto. Amén, amén, Yo Padre. sigo el camino que Dios me ha trazado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero sí, de todas estas cosas, eficientes y veraces para predicar la palabra del Señor. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice, como desconocido, pero bien conocido. Como moribundo, mas he aquí, vivimos. Como castigados, dice, pero más no muertos. El enemigo puede muchas veces maltratarnos, amén. Castigado, dice, pero no muerto. Como entristecido, dice, mas siempre gozosos. Como pobre, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más proveyéndolo todo. Amén, amén, Padre. Porque él vivía para la obra de Dios.
Él se había convertido de verdad al Señor. Él se había convertido de todo corazón a la obra de Dios. Amén. Dice, para terminar, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Dios nos ayuda a meditar esa palabra del Señor. Gracias, Padre. Porque como decía, todos, ¿verdad, hermano? Planeamos hacer algo y a veces lo hacemos y lo hacemos bien. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero algo pasa en nuestro corazón. Algo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, le hemos dado lugar en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea, ¿verdad, hermano? Estrechado. Tal vez no le estamos dando el lugar indicado a nuestro Dios. Dice, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Pablo, ¿verdad, hermano? Predicaba esta palabra. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y de muchas maneras como lo necesitaba. Porque él dice, en muchos lugares iba él y nos llevaba palabra de ciencia, como decía, el de conocimiento, porque él la tenía, sino que él iba también en poder, con el poder de Dios. Amén, Señor. Para que también se manifestara la gracia de Dios en aquellos corazones. Pero dice que dentro de aquella gracia obraba la palabra de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando obraba la palabra de Dios, hermano, él decía, os he hecho vuestro enemigo por decirlo la verdad. Mi Padre bendito Dios. Pero eso a él no le desanimaba. Él seguía predicando la palabra de Dios. Amén, amén. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios bendiga nuestras vidas. Amén. El Señor bendiga hasta su palabra. Amén. Si quiere tener un enemigo, hay un enemigo que anda como el león rugiente. Su enemigo no es el que está en el altar. Su enemigo no es aquel que predica la verdad. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Su enemigo es aquel que le quiere dejar en la casa. Su enemigo es aquel que le quiere quitar la bendición. Aquel que quiere derribar su familia, su hogar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dejar sus hijos en prisiones de soledad en su casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero aquí tenemos un fiel compañero que es nuestro Dios. Dice que Él es fiel y verdadero. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él está aquí en esta noche, hermano. Y Él bendice nuestra vida, nuestros corazones. Amén. Oramos al Señor por su palabra. Aquí está el altar. Si alguien quiere pasar al altar, amén. Y el Señor es aquel que habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Amén. Como decía y dice también el Salmo, es tiempo aceptable. En tiempos estables te he oído, en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo es estable. Y aquí ahora el día de salvación. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Este es el momento que Dios, ¿verdad, hermano? Dispuso predicar su palabra para nuestra vida.